Buen día una vez más a nuestra clase, estimados alumnos. El día de hoy vamos a estar viendo lo que son arreglos. Vamos a discutir para qué sirven estos arreglos, cómo utilizarlos, ciertas características que tienen los arreglos. Bien, para comenzar vamos a indicar eh, qué es un arreglo primero. Un arreglo básicamente es un conjunto de objetos del mismo tipo, ¿sí? O sea, es una variable que va a contener un conjunto de valores del mismo tipo de dato. Ya no tenemos solo un valor, sino que tenemos un conjunto de valores. ¿Okay? Esta es la forma más eficiente de tener un conjunto de objetos, ¿sí? Un arreglo. Ya no tiene, de nuevo, solo un valor, como antes podíamos tener una variable edad, por ejemplo, que tenía un valor. La edad tiene 30, el valor de 30, o sea que tiene 30 años, por ejemplo. Entonces ahora tenemos la capacidad de tener muchos valores, o sea, muchas edades, ya no solo uno, sino varias. ¿Okay? Entonces esto es un arreglo. Vamos a decir que dentro de las características de los arreglos son de tamaño fijo. ¿A qué se refiere con esto? Que en el momento en que estamos creando el arreglo, el tamaño es definido, ¿sí? Nosotros definimos ese tamaño al momento de estarlo creando y no va a cambiar después de eso. ¿Sí? Por ejemplo, yo cuando estoy creando un arreglo puedo definir, quiero un arreglo de 10 elementos, o sea, guardar 10 objetos del mismo tipo. Y más adelante en el programa pues no vamos a poder modificar esto para decir que ahora quiero 11 o que ahora solo quiero 8, por ejemplo. No, sino que ya no puede cambiar. El tamaño es fijo. Una vez que lo definí, este ya no cambia. Bien, el mismo arreglo controla eh, problemas de acceso, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo este arreglo de ejemplo aquí, ¿verdad? Un arreglo se diagrama de esta forma o se representa de esta forma. Tengo en este caso un arreglo de 5 elementos, desde la posición 0, ¿verdad? Otra de las características de todo arreglo es que comienza en la posición 0 siempre. Entonces desde la posición 0 hasta la posición 4 hay 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cajitas donde yo puedo guardar información. ¿Ok? Entonces, dice que controla el acceso y nos va a dar un error si yo accedo de forma incorrecta a él. Por ejemplo, si yo digo que yo quiero acceder a la posición 5 no existe. ¿Sí? No existe una posición 5, la última posición es la 4. Entonces me va a dar un error si yo accedo a la posición 5. O si yo le digo que quiero acceder a la posición 10, a la posición 20. Una posición que no existe, ¿verdad? Dentro de este elemento. Entonces el mismo controla eso y me dice, no, esa posición no existe, me da un error. Bien, los datos que yo voy a guardar aquí se indica que son homogéneos. ¿A qué se refiere eso? Significa que si yo definí que este arreglo, al momento de estarlo creando, es de tipo entero, ¿sí? Son números enteros, no es posible que yo en la posición 1 guarde un texto, por ejemplo, o en la posición 2 guarde un valor con punto decimal. ¿Sí? Si yo digo que el arreglo es de tipo entero, todos los valores que yo voy a guardar en él tienen que ser números enteros. ¿Sí? No puedo guardar otro tipo de dato. Eso es algo que yo defino en el momento de la creación del arreglo. Yo defino dos cosas, como según hemos visto. Número 1, el tamaño del arreglo. Y número 2, el tipo de dato que voy a guardar en cada posición. ¿Sí? Son los dos elementos que yo voy definiendo al momento de crear una variable que es de tipo arreglo. ¿Sí? Por último, como ya lo habíamos mencionado, siempre, la primera posición de todo arreglo es la posición 0. Y la última posición es n-1, donde n es el tamaño que yo definí del arreglo. En este caso el tamaño de este arreglo dijimos 5, porque son 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la última posición, 5 menos 1, o sea, 4. Esta es la última posición del arreglo. O sea, son parte de las características de los arreglos. Bien, vamos a ver que existen dos tipos de arreglos.
los conocidos como arreglos unidimensionales o de una dimensión y los arreglos multidimensionales o de más de una dimensión. Este que habíamos visto aquí es un arreglo del primer tipo, un arreglo unidimensional, porque tiene una sola dimensión, una sola línea de posibles valores, ¿sí? En este caso tiene un solo grupo o set de cajitas donde yo voy a poder guardar valores. Ya vamos a ver cómo se representa un multidimensional. Bien, cuando estemos creando ya a nivel de programa un arreglo, vamos a poder conocer si es unidimensional o multidimensional por esta llave de aquí. Si tiene un par de llaves, así como aquí, una llave de apertura, esta, y una llave de cierre, esta, entonces esto es un arreglo unidimensional, porque tiene un par de llaves, una de apertura y una de cierre. En el caso de los arreglos multidimensionales, vamos a ver que tienen varias llaves de apertura y varias llaves de cierre, ¿verdad? Esa va a ser una de las formas que vamos a identificar qué tipo de arreglo es. Bien, la sintaxis para declarar un arreglo unidimensional, primero va a ser el tipo de dato, recordemos que eso lo definimos al inicio, el tipo de dato que yo quiero almacenar en este arreglo. Todos los valores van a ser de ese tipo de dato. Luego le vamos a colocar un nombre, ¿sí? El nombre que nosotros queramos, ¿verdad? Mi arreglo, mis valores, o dependiendo de lo que vamos a estar guardando. Por ejemplo, si voy a estar guardando en ese arreglo precios de productos, entonces mis precios, puede ser, o nombres de productos, mis productos, o alumnos, mis alumnos, ¿verdad? Cualquier nombre que ustedes deseen. Y por último, pues el juego de llaves que va a indicarnos qué tipo de arreglo es. En este caso estamos diciendo que estamos creando un arreglo unidimensional, de una dimensión. Y por último, pues el punto y coma, ¿verdad? Vamos a ver que el juego de llaves lo podemos poner tanto después del nombre como antes del tipo, en cualquiera de estos dos lugares. Puedo poner tipo, nombre del arreglo, juego de llaves, o tipo, juego de llaves y el nombre del arreglo. De cualquiera de las dos formas nos va a funcionar bien. ¿Okay? Por ejemplo, aquí tenemos un arreglo creado de tipo entero, se llama B, y es un arreglo unidimensional. Eso es lo que podemos ver aquí, ¿verdad? Bien, esta es la primera parte para crear los arreglos, pero si ustedes se fijan, todavía no le hemos dicho a este, por ejemplo, de cuántas posiciones va a ser. ¿Okay? Entonces, para decirle de cuántas posiciones, en la misma línea, o sea, después de la definición, vamos a decirle el nombre del arreglo, igual a new, el tipo de dato, y entre las llaves, ¿sí? Entre las llaves que hayamos definido, el tamaño que queremos. Por ejemplo, aquí sería b igual a new int de 5. O sea, estamos creando un arreglo de tipo entero de 5 posiciones. O sea, exactamente este arreglo de aquí. Un arreglo de tipo entero de 5 posiciones. Es lo que estamos diciendo que estamos creando en este punto de aquí. Ya vamos a ver más ejemplos cuando entremos a la parte del código. Bien. Entonces, para crear el array de nuevo, ya junto, todo el comando junto, ¿verdad? Las dos partes que vimos en la parte anterior. Primero el tipo de dato, el nombre, las llaves, ¿sí? Que me van a indicar qué tipo de dato es, igual a new, el tipo de dato, de nuevo las llaves, y dentro de las llaves, el tamaño del arreglo, ¿sí? Importante, este valor del tamaño del arreglo es un número entero, ¿sí? Independientemente que el arreglo sea de otro tipo, este tamaño tiene que ser entero, ¿sí? O sea, yo voy a crear un arreglo de 8 posiciones. ¿Qué va a almacenar el arreglo? Texto, por ejemplo. Pero va a almacenar 8 valores de texto. No le puedo decir que este valor va a ser con punto decimal. O sea, voy a guardar 8.5 valores. No, no se puede. Este valor de tamaño siempre tiene que ser un número entero. ¿Okay? Entonces aquí tenemos varios ejemplos. Este primer ejemplo, un arreglo de tipo entero, que se llama vector de enteros, es un arreglo unidimensional porque tiene un par de llaves. Aquí están, no me deja seleccionarlo, pero aquí están un par de llaves. Y estamos creando el arreglo de 20 posiciones. ¿Okay? Igual a new int
Recordemos este tipo de dato de aquí y este tienen que ser el mismo, de 20 posiciones. Eso significa que la última posición del arreglo, ¿cuál va a ser? n-1, o sea, 20 menos 1, 19. La última posición del arreglo vector de enteros va a ser 19. Bien, aquí tenemos otro arreglo diferente. En este caso, este arreglo es de tipo string, ¿sí? Es de tipo texto. O sea, voy a guardar, en cada cajita voy a guardar valores de texto. Entonces, el tipo de dato es string, el nombre, vector string, ¿verdad? Cualquier nombre aquí. Es un arreglo también unidimensional, tiene un par de llaves aquí, miren. Este de aquí, estas son las que identificamos. No estas, ¿verdad? Estas son para definir el tamaño. Estas de aquí son las que identificamos para saber qué tipo es. Es un arreglo unidimensional. Igual a new string. De nuevo, recordemos que este y este tienen que ser el mismo tipo de dato. Y el tamaño de este arreglo, 50 posiciones. O sea, voy a poder guardar 50 valores string dentro de esta variable. ¿Okay? La última posición de este arreglo, 49. ¿Verdad? 50 menos 1, 49. También puedo hacer un arreglo de clases adicionales, ¿verdad? Las clases adicionales que vimos hace unas semanas, también puedo hacer un arreglo, ¿verdad? Aquí voy a colocar el nombre de mi clase, el nombre del arreglo, las llaves para identificar que es un arreglo unidimensional igual a new, el nombre de mi clase, y cuántos elementos de esa clase quiero guardar, 12, ¿verdad? Por ejemplo, si yo hiciera una clase alumno, entonces yo puedo decir alumno a es igual a new alumno de 12 posiciones. O sea, voy a guardar 12 alumnos en esta variable a, por ejemplo. ¿Sí? En resumen, un arreglo puede ser tanto de tipos primitivos como de tipos por referencia. Recordemos, los tipos de datos primitivos, los que comienzan con minúscula, ¿verdad? Dentro de ellos tenemos int, double, long, ¿verdad? Y los tipos por referencia, los que comienzan con mayúscula, ¿verdad? Como string, como integer, ¿verdad? Como las clases que nosotros creamos son tipos por referencia. Y recordemos que cada uno de ellos, tanto los primitivos como por los referencias, tienen sus características diferentes, ¿verdad? En cuanto al uso que se les da, en cuanto al funcionamiento que tienen en memoria, etc. ¿Verdad? Pero yo puedo crear un arreglo de cualquiera de los dos tipos. ¿Sí? Bien. Cuando yo creo un arreglo, se produce una inicialización, o sea, cada posición del arreglo se inicializa, o sea, toma un valor inicial. ¿Sí? ¿De qué va a depender este valor inicial? ¿De qué tipo es su tipo de dato? ¿De cuál de los dos es su tipo de dato? Si el tipo de dato que yo escogí es primitivo, entonces sus valores se van a inicializar siempre a 0. ¿Okay? O sea, si el tipo de dato que yo escogí es int con mi minúscula, entonces todas las posiciones por defecto van a tener el valor 0 de inicio. Y mi trabajo va a ser cambiarlas. ¿Verdad? Ya vamos a probar esta teoría en el ejemplo en código que vamos a hacer. Si también, por ejemplo, el tipo de dato que yo utilizo es double, entonces también todos los valorcitos van a tener valor 0 por defecto al inicio. Si el tipo de dato que yo utilizo es boolean, por ejemplo, entonces los valores van a tener un valor 0 que se representa como un false. ¿Sí? El falso es igual al 0. Entonces van a tener el valor falso almacenado. Por el contrario, si el tipo de dato que yo escogí es de tipo de referencia, ¿sí? Un integer, un string, entonces se va a inicializar por defecto, o sea, su valor inicial al momento de crearlo. Cada posición va a tener el valor null. ¿Sí? Esto se representa en este diagramita como una flechita apuntando hacia tierra o hacia el vacío, ¿verdad? Eso significa que cada valor tiene el valor null. También lo vamos a probar. Bien. Para poder utilizar, por ejemplo, imprimiendo cada valor o cada posición del arreglo, yo voy a utilizar una estructura de repetición for. ¿Sí?
Mediante esa estructura de repetición yo voy a acceder a cada una de las posiciones del arreglo. Yo voy a venir primero aquí, luego aquí, luego aquí, y así sucesivamente va a ir saltando de posición en posición, ¿verdad? Para ir, por ejemplo, imprimiendo los valores o modificándolos, etc. Entonces, si yo hago esta prueba, por ejemplo, definimos un arreglo string, un arreglo unidimensional que se llama nombre y tiene 5 elementos, o sea, de la posición 0 a la 4. Y si yo, después de definirlo, imprimo los valores, entonces me va a imprimir esto de aquí, null, ¿sí? Por lo que hablábamos en la hoja anterior, que por defecto los valores de los tipos por referencia se inicializan a null por defecto, ¿sí? Hasta que yo los modifique y les ponga otro valor. Entonces vamos a hacer este ejemplo más adelante en los ejemplos en código. Bien, vamos a ver que hay algunas propiedades, ¿verdad? Algunos métodos que yo voy a estar accediendo para ir utilizando ciertas funcionalidades de los arreglos. Una de ellos es esa propiedad length que me va a permitir conocer el tamaño del arreglo. Si en algún punto yo quiero saber qué tamaño tiene el arreglo nombre, entonces yo accedo a la propiedad length y él lo que me va a retornar es este valor, ¿sí? Tiene un tamaño de 5 elementos, ¿ok? Por ejemplo, ¿cómo modifico los valores de cada posición? Por ejemplo, tenemos el mismo arreglo nombre de 5 elementos. Entonces, para ir modificando cada una de las posiciones, yo voy a acceder, por ejemplo, a la posición 0 del nombre, ¿sí? O sea, a esta posición, a la posición 0, y ahí voy a guardar el valor Dani, ¿sí? Entonces, de esta forma se representa. En la posición 1 del nombre, yo voy a guardar Juan. En la posición 2 del nombre, yo voy a guardar Pepe, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, en cada posición, ustedes fijan, aquí va variando la posición para acceder a la posición mediante siempre nuestras llaves, ¿verdad? Cuadradas. Entonces, para ir accediendo a la posición, voy cambiando el número, el valor de la posición. Recordemos que si yo trato de acceder, por ejemplo, en este caso, a nombre posición 5, me va a dar un error porque la posición 5 no existe. Entonces, modifiqué todas las posiciones de mi arreglo. Si yo quiero conocer o imprimir en pantalla cada una de las posiciones mediante una estructura de repetición, ¿sí? Entonces voy a conseguir imprimir esto. En la posición 0 está Dani, en la 1 Juan, en la 2 Pepe, en la 3 José y en la 4 Manolo, ¿verdad? Eso es lo que se va a conseguir al acceder a esas posiciones. Bien, vamos a... esta parte no nos va a interesar. Vamos a hablar un poco de los arreglos multidimensionales, ¿verdad? Los arreglos multidimensionales se conocen también como tablas o matrices, ¿ok? Representan arreglos de más de una dimensión, ¿sí? O sea, ya no son de una sola dimensión como los anteriores, sino de muchas dimensiones. Para identificarlos, bien sencillo, miren, tienen más de un juego de llaves. En este caso tienen 2 juegos de llaves aquí, ¿sí? Entonces yo sé, es un arreglo multidimensional, o es una matriz, puedo decir, ¿sí? Cuando veo que tiene más de un juego de llaves, ya no tiene solo uno, como el caso anterior, sino que tiene en este caso 2. ¿Ok? Para definir un arreglo multidimensional, de la misma forma, tipo de dato, el nombre, la cantidad de llaves que me indican qué tipo de arreglo es, multidimensional, y luego lo que va a variar es la forma de asignar valores, ¿ok? Va a ser mediante estas llaves, estos corchetes de aquí, ¿verdad? Para asignarle los valores que va a tener B en cada una de las posiciones, ¿verdad? Puedo tener también un arreglo de esta forma, tiene 3 juegos de llaves, también sé que es un multidimensional, 4 juegos de llaves también es multidimensional y así sucesivamente, ¿ok? Bien, en este punto vamos a pasar a hacer unos ejercicios, ¿verdad? Vamos a... Bien, vamos a continuar aquí con el ejercicio que vamos a realizar. Primero vamos a comenzar a definir un arreglo unidimensional. Nos vamos a centrar más en los arreglos unidimensionales para conocer bien cómo funciona.
¿sí? Bien, entonces decíamos, para crear un arreglo de una dimensión, vamos a colocar el tipo de dato. En este caso voy a hacer un arreglo de tipo entero, ¿sí? Puedo colocar las llaves en este punto, también funciona, y el nombre, ¿sí? Por ejemplo, edades, igual a new int, y dentro de las llaves el tamaño. Quiero un arreglo de entero de 10 elementos, o sea, su última posición va a ser la posición 9. ¿Cómo compruebo varios de los elementos que hemos ido viendo? Por ejemplo, puedo comprobar, voy a imprimir en pantalla el tamaño del arreglo, ¿sí? Con la propiedad length, ¿sí? El tamaño del arreglo. Entonces lo voy a imprimir con la propiedad length. Voy a imprimir la última posición también. Recordemos, es longitud menos 1. ¿Sí? Longitud menos 1. Entonces, de esta forma podemos conocer el tamaño del arreglo. En este caso me debería imprimir 10. Y la última posición del arreglo, en este caso me debería imprimir 9. Vamos a probarlo. A ver que nos imprime. Y aquí está. El tamaño del arreglo es 10. Y la última posición, la 9. ¿Verdad? Entonces eso es lo primero que podemos conocer mediante la propiedad length. ¿Okay? Bien, si yo trato de imprimir los valores del arreglo en este punto donde simplemente creé el arreglo, entonces vamos a ver cómo se inicializa, cómo está inicializado. Vamos a comenzar en la posición 0. Recordemos que todo arreglo comienza en la posición 0. Y vamos a llegar hasta que y sea menor que la longitud del arreglo. Y vamos a ir de uno en uno por cada posición. Esa es la configuración de nuestra estructura for. ¿Y qué quiero hacer por cada vez que se repita? Bueno, quiero imprimir en pantalla. Quiero imprimir en pantalla la posición por la que voy. Eso lo controla la variable i. Y quiero imprimir en pantalla el valor que tenga edades. ¿Sí? Entonces, si ejecuto esto, me va a decir que en la posición 0 hay tal valor, en la posición 1 hay tal valor, etc. Eso es lo que debería de imprimir este estructura for. Entonces ahí está. Si ustedes se fijan, en todas las posiciones, desde la 0 a la 9, está guardado el valor 0. ¿Por qué? Porque se inicializó según el tipo de dato que yo escogí, que es un tipo de dato primitivo. Entonces todos los valores se inicializan a 0, ¿verdad? Por defecto. Ahora, quiero modificar estos valores. Entonces puedo acceder, por ejemplo, algo importante, que para modificar los valores no necesito modificarlos en orden. Puedo modificarlos en el orden que yo desee. O sea, puedo modificar, por ejemplo, la posición 7 de edades y ponerle 35, por ejemplo. Y luego puedo modificar la posición 2. No necesito hacerlo en orden. ¿Sí? No necesito primero modificar la 0, después la 1. Sino modificarlo en el orden que yo desee, según lo que yo necesite. ¿Okay? Por ejemplo, puedo modificar solo esas dos posiciones y puedo volver a imprimir mi arreglo, a ver cómo está después de haber modificado estas dos posiciones nada más. Si yo lo ejecuto, entonces aquí está. Vamos a hacer un pequeño cambio antes. Vamos a imprimir algo en pantalla para que podamos ver la diferencia. ¿Sí? Para que podamos ver cómo va cambiando nuestro arreglo. Ahora sí. Entonces esta era la impresión original, ¿sí? Donde veíamos la inicialización.
Luego comenzamos a modificar los valores y vemos que para ciertas posiciones la inicialización no ha cambiado, siempre es 0. Cambió para el valor 2 y 7. Para el valor 2 se puso el valor de 30 y para la posición 7 el valor de 35, que fueron las dos que yo modifiqué aquí. ¿Sí? La posición 2 con el valor de 30 y la 7 con el valor de 35. Entonces esos fueron los únicos que se modificaron. Y puedo seguir modificando yo aquí. Voy a modificar la posición 0 con el valor 70. La posición 5 con el valor 45. La posición 6 con el valor 55, por ejemplo. La posición 1 con el valor 15. Posición 4 con el valor 20, por ejemplo. Y puedo ejecutarlo nuevamente. Ahí ya he modificado varias posiciones. Ahí está. Entonces ya fui modificando varias de las posiciones del arreglo, ¿sí? O sea, yo puedo guardar muchas edades en esta variable, edades, ¿sí? Muchos valores, pero todos de tipo entero. No puedo guardar otro valor. Si yo aquí quisiera guardar un texto, pues me da error. Si ustedes fijan, me lo marca en rojo, me dice tipo de dato incompatible. Se necesita que sea un valor entero, pero usted está proporcionando un texto, un string. Me da un error. Entonces, no puedo guardar cualquier tipo de dato, sino solo el que yo indiqué al inicio, ¿verdad? Un tipo de dato entero. También, si yo trato aquí de acceder a una posición que no existe, voy a acceder a la posición 50. La posición 50 no existe. ¿Okay? Entonces, aquí me está indicando que hay un problema, que hay un error, que el arreglo va a fallar, ¿verdad? Porque la posición 50 no existe. La posición máxima es la 9. ¿Sí? Entonces, después de esa 9, cualquier valor que yo ponga mayor a ese 9, por ejemplo, posición 10, ahí me lo está marcando, si usted se fija, y me dice que está fuera del límite. ¿Sí? Bien. Entonces, de esta forma es como se puede ir utilizando los arreglos. Vamos a hacer otra prueba con los arreglos, ¿verdad? En este caso, voy a hacer una clase nueva. Vamos a crear un arreglo de texto, ¿verdad? De tipo string. Y voy a crear un arreglo de 20 posiciones que se llama alumnos. ¿Okay? Eso es lo que he creado aquí. Un arreglo de 20 posiciones llamado alumnos. Bien, ¿qué voy a hacer? Bien, quiero pedir por teclado los nombres y quiero imprimir todos los valores que hay en el arreglo. Entonces vamos a comenzar, voy a crear un método aparte. Le voy a llamar imprimir arreglo y lo que va a recibir este es un arreglo de string, ¿sí? Un parámetro que va a ser un arreglo de tipo string. Y lo único que va a hacer este es recorrer desde la posición 0 hasta la longitud del arreglo que le pase. Y va a imprimir los valores. ¿Okay? Bien, eso es lo que va a hacer. Imprimir todos los valores del arreglo. Vamos a imprimir aquí. Bien, entonces estamos mostrando un texto al inicio, antes de recorrerlo, imprimiendo arreglo. Imprimimos todo el arreglo y luego imprimimos un espacio vacío para que nos lo separe.
Bien, entonces vamos a crear otro método. Para imprimir un menú de opciones. Okay. Bien, entonces vamos a tener una variable opción que va a controlar nuestro menú. Vamos a recorrer hasta que la opción sea 3, que 3 es salir. Y voy a imprimir el menú primero. Luego voy a leer esta variable opción. Voy a crear otro método aquí para poder leer esa variable opción. Voy a leer un valor entero del teclado y voy a imprimir un mensaje que me pase aquí, ¿verdad?, como parámetro. Entonces, voy a imprimir ese mensaje y voy a crear nuestro escáner. Y retornar un entero. ¿Sí? Voy a copiarme este método y voy a hacer lo mismo para un texto. Leer texto. Este va a retornar un string. Bien, entonces tengo los dos métodos que van a pedir valores por el teclado, que pide un texto y que pide un número entero. Son los dos métodos que voy a estar utilizando. Voy a utilizar ahorita el leer entero. Y vamos a evaluar si la posición es 1. ¿Okay? Entonces, si la opción es 1, voy a minimizar esto. Si la opción es 1, quiero pedir valores. Si la opción es 2, quiero imprimir el arreglo. Vamos a hacer primero la opción 2 porque es más sencilla. Simplemente voy a imprimir el arreglo alumnos. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer en la opción 2. Llamar al método imprimir arreglo e imprimo el arreglo. En la opción 1 voy a hacer otras cosas. Voy a pedir en qué posición quiero modificar. ¿Sí? Indique la posición del arreglo que quiere modificar. Y luego voy a pedir el nombre del alumno. ¿Sí? Y entonces voy a decir yo, alumnos sub la posición que quiero es igual a el alumno que acabo de pedir. ¿Sí? Esta variable alumno la voy a guardar en el arreglo de alumnos en la posición que me hayan dicho por teclado. ¿Okay? Eso es lo que va a hacer. Y ahí está completo mi programa. Entonces vamos a ejecutarlo y vamos a ver cómo funciona. Bien, inicialmente imprime esta opción de ahí. Entonces
yo puedo seleccionar uno de las opciones del menú, ingresar valor al arreglo, imprimir arreglo o salir. Vamos a imprimir el arreglo primero para ver cómo aparece. Ahí está. Si usted se fija, todas las posiciones aparecen con el valor null. ¿Por qué es esto? Porque el tipo de dato que seleccionamos, string, ¿sí? El tipo de dato del arreglo, es de tipo por referencia. Y por defecto se inicializan a null. ¿Okay? Por eso vemos ese valor de null. Ahorita todas las posiciones están vacías o nulas. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar pidiendo por teclado qué valor quiero modificar. Voy a modificar yo esta posición 9. En posición 9 vamos a colocar a María López, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahora vamos a imprimir el arreglo nuevamente y vamos a ver que todas las posiciones están en null, a excepción de la posición 9, que ahora tiene el valor de María López. ¿Sí? Si quiero modificar otra posición, voy a modificar la posición 2. Voy a poner Roberto Castro y voy a imprimir el arreglo. Ya estaba almacenada María López y ahora almaceno Roberto Castro. Ahora tengo dos alumnos. ¿Okay? Y así puedo ir modificando todas las posiciones. La posición 19, que es la última. Perdón, voy a seleccionar opción 1, posición 19. Y entonces, ahí está. Ya se guardó. Ahora voy a imprimirlo. Y ahí está en la posición 19, Susana Pérez. Ya había guardado a María López y a Roberto Castro. Y puedo ir seleccionando cualquiera de las posiciones del arreglo para ir modificando sus valores. De esta forma es como va funcionando el arreglo. Permite almacenar muchos valores del mismo tipo de dato. ¿Sí? Ese es el funcionamiento que nos va a permitir tener lo que son los arreglos. Espero que haya quedado claro este tema, ¿verdad? Vamos a estar haciendo más adelante alguna videoconferencia para resolver dudas si queda alguna duda. Muchas gracias.